Ok, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda sesión ya de nuestro curso de Derechos reconocidos por el Tribunal Constitucional. El día de hoy nos acompaña Astrid Cabezas Poma, quien es abogada por nuestra casa de estudios, la Universidad de San Martín de Porres. También ha culminado la maestría en Derecho Constitucional por esta misma casa de estudios. Es asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional y se desempeña actualmente como investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de esta entidad. Asimismo, su línea de investigación está enfocada en lo que es los derechos económicos, sociales y culturales. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con su participación para el desarrollo de este primer derecho que estamos abordando en el curso, que es el derecho al olvido. Y bueno, esperamos que puedan adquirir los conocimientos por parte de ella y cualquier cosa, realizar las preguntas pertinentes, ya sea por el chat o al final de la sesión. Voy a compartir el PPT y con eso ya te escuchamos, Astrid. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación al Centro de Estudios de Derecho Constitucional. Y bueno, a ver, a empezar. El día de hoy, ya está, no, ya, ok. El día de hoy vamos a hablar acerca del derecho al olvido como derecho que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional hace poco. En dos sentencias se ha reconocido y desarrollado un poco acerca de este derecho que en realidad es nuevo. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Ya, creo que estoy también entrando desde la laptop. No, bueno, ya. Ok, entonces en esta clase vamos a básicamente a desarrollar 5 puntos. Vamos a primero hablar en términos generales acerca de los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico como un marco general. Luego vamos a ir al contenido en específico del derecho al olvido y vamos a examinar tanto a la titularidad, al sujeto obligado que tiene que garantizar este derecho y también el objeto de lo que garantiza el derecho al olvido. Veo que ya mi laptop, también he ingresado por mi laptop. A ver, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? Sí, a ver, ya. Derechos económicos, derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Sí, ok. A ver, en nuestro ordenamiento jurídico, los derechos no solamente están reconocidos en la Constitución de manera expresa, sino también están reconocidos de manera interpretativa. Okay, ya. Ya. Ok, ¿me escuchan? Sí, se logra escuchar Ya, y ver. perfecto. Ahora sí, desde mi laptop. Ok. Entonces, los derechos se encuentran reconocidos tanto de manera expresa y de manera interpretativa. Cuando nosotros hablamos de derechos reconocidos de manera expresa, se refiere a los derechos que se encuentran de manera taxativa reconocidos en nuestra Constitución. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión en el artículo 2.4 de la Constitución. Son derechos que los encontramos textualmente en la Constitución. Sin embargo, no son los únicos derechos que en nuestro ordenamiento jurídico han sido reconocidos o se encuentran actualmente vigentes, ¿no? Sino también hay derechos que si bien no están en el texto constitucional de manera escrita, sin embargo también son reconocidos y garantizados y puede exigirse el cumplimiento ante las instancias correspondientes de otros derechos, pero que han sido reconocidos de manera interpretativa. ¿A qué se refiere con manera interpretativa? Primero, se refiere a que no se encuentran expresamente, taxativamente en nuestra Constitución. Y, sin embargo, a su vez, este reconocimiento a nivel interpretativo
no solo se interpreta o se reconoce a partir de un determinado, de una determinada práctica. Me refiero a que hay una diversidad de vías a través de las cuales a nivel interpretativo se reconocen los derechos fundamentales. Encontramos, por ejemplo, a través de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. O sea, se refiere a los derechos que se encuentran reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, pero que lo fueron a raíz de que han sido reconocidos en tratados internacionales de los que el Perú es parte. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, que fue reconocido por el Tribunal Constitucional en una sentencia del caso Comedor Popular y señaló que este derecho formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico y de hecho en ese caso lo garantizó y señaló que formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico en tanto que había sido reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que a su vez esto formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la cuarta disposición final y transitoria. Es decir, si bien no está reconocido de manera expresa en nuestra Constitución, sin embargo, em, sí forma parte de nuestro ordenamiento en virtud del reconocimiento en otro tratado internacional. Luego tenemos también el reconocimiento de derechos fundamentales a partir del artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 señala que, a ver, el artículo 3 de la Constitución señala, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Es decir, a partir de este artículo 3 se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico derechos que se fundamentan en el principio de dignidad, soberanía del pueblo, forma republicana de gobierno, principio democrático, básicamente estos derechos fundamentales. Vemos, por ejemplo, en el caso del derecho a la verdad, el Tribunal Constitucional reconoció este derecho en virtud del artículo 3 y se fundamentó en que este derecho tenía como fundamento la dignidad, la soberanía del pueblo y el principio de forma republicana de gobierno. Hay varios derechos de este tipo que han sido reconocidos a partir del artículo 3 de la Constitución. Y esos son los derechos no enumerados o derechos, bueno, se les reconoce así, derechos innominados o derechos no enumerados, pero que se introducen a partir de esta cláusula, el artículo 3 de la Constitución. Y adicionalmente, hay otros derechos que, si bien no se encuentran de manera expresa en nuestra Constitución, tampoco están en tratados internacionales o tampoco se fundamentan en estos principios a los que se refiere el artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, estos derechos son reconocidos por el tribunal en virtud de que forman parte de otros derechos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional lo ha reconocido como parte del derecho al debido proceso, o el derecho al olvido, que también el Tribunal Constitucional lo ha reconocido como parte del derecho a la autodeterminación informativa y otros más. Como vemos entonces, no solamente tenemos a los derechos reconocidos de manera expresa, sino también otros tipos de derechos y entre ellos se encuentra el derecho al olvido, que en este caso el tribunal lo ha reconocido como parte de otro derecho fundamental. Esto se considera que, que esta forma de reconocer y de incorporar derechos adicionales a los expresos es una manifestación de esta interpretación evolutiva que tienen las Cortes, entre ellos el Tribunal Constitucional, y bueno, básicamente en cuanto al derecho al olvido, podemos ver que también que forma parte, que en este caso es una técnica, igual se reconoce, pero en este caso como parte de otro derecho. A continuación, por favor, la siguiente diapositiva, Rodrigo. Ok. Mm, hay que también tener en consideración, si vamos a hablar de los derechos que el Tribunal Constitucional ha reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, que a lo largo del reconocimiento, si uno analiza, examina sus sentencias, han sido un poco disparejas, no han sido uniformes. ¿A qué me refiero?
En una sentencia, en el caso en el que reconoce al derecho a la objeción de conciencia, en la sentencia 895/2021 amparo, caso Rosado Anaque, en ese caso el Tribunal Constitucional hace una precisión y señala, los derechos no enumerados son distintos a los derechos implícitos. Los derechos no enumerados se reconocen a partir del artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, los derechos implícitos son derechos que se derivan de otros derechos, son parte del contenido, como por ejemplo les comentaba el derecho a la verdad o el derecho al olvido. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional en ese caso, hace esa diferencia. Y vemos, por ejemplo, casos donde, en efecto, el Tribunal Constitucional ha seguido esta línea y ha diferenciado. En el caso, en la sentencia 2151/2018 amparo, el tribunal reconoce el derecho a la energía eléctrica como parte o lo reconoce en virtud del artículo 3 de la Constitución, es decir, no, y señala, es un derecho no enumerado que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de ese artículo. Es decir, vemos que ahí sigue esta línea, esta diferencia, no mezcla no dice que es un derecho implícito. Sin embargo, vemos que en otras oportunidades el Tribunal Constitucional ha reconocido o ha señalado que los derechos no enumerados los ha equiparado a derechos implícitos. No me refiero a equipararlos en el sentido de que sean diferentes, uno en mayor grado, otro en menor grado, no, sino me refiero a que al mencionar que el derecho al agua es un derecho no enumerado, en virtud del artículo 3, ha dicho adicionalmente y por tanto es un derecho implícito. Ha mezclado ambas categorías, ambos términos. Y lo curioso, por ejemplo, en el caso del derecho al agua, es que en un primigenio caso, en la sentencia 6534/2006, el tribunal hace una especie los trata como si fueran el mismo derecho, no enumerado, y señala, ese es un derecho no enumerado, o ese es un derecho implícito que se deriva del artículo 3, cuando en realidad debería ser derecho no enumerado derivado del artículo 3. Pero bueno, eso hace, y posteriormente, en una sentencia de la 2151/2018 amparo, el tribunal dice que el derecho al agua es un derecho no enumerado derivado del artículo 3, que en ese caso no lo mezcla, no dice es un derecho implícito, sino enumerado. Como vemos, el tribunal, digamos, en el desarrollo de jurisprudencial que ha tenido para reconocer los derechos a nivel interpretativo, ha tenido algunas imprecisiones o también podríamos llamar contradicciones, y que igual se encuentran en la actualidad pendientes de una postura definitiva. Ha estado, al examinar sus sentencias, vemos este tipo de abordaje a los derechos, pero no hay una, digamos, una última en la que establezca, ¿no? Esto es así, y señale zanje de manera definitiva este tipo de situaciones. Sin embargo, lo cierto es que, y en la doctrina se observa que los derechos implícitos serían, pues, tendrían en sí serían considerados como parte de un derecho fundamental, en tanto que los derechos no enumerados son derechos autónomos que no forman parte de un derecho fundamental y que se derivan del artículo 3 de la Constitución. Entonces, vemos un poco el abordaje que ha tenido el Tribunal Constitucional a nivel genérico en cuanto a los derechos que ha estado reconociendo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces ahora, teniendo en cuenta este marco, es que vamos ya de frente a abordar acerca al contenido del derecho al olvido. Entonces, el primer caso en el que el Tribunal Constitucional ha determinado y bueno, si bien es cierto, en ese caso no garantizó porque declaró infundada la demanda, sin embargo, sí determinó, delimitó el contenido y los límites que el derecho al olvido puede tener. Ese caso fue la sentencia 3041/2021 habeas data. ¿Qué garantiza el derecho al olvido? En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que garantiza la eliminación, supresión y retiro de información relacionada con datos personales. O sea, se refiere a eliminar información, suprimir. En este primer punto debemos tener en claro que es eliminar o suprimir información relacionada con datos personales y que estén vinculados con el nombre de una persona.
para que de esa manera, pues, nosotros ver que le afecta a esa persona. Que se encuentren motores de búsqueda o sistemas informáticos disponibles al público. Motores de búsqueda, por ejemplo, Google, o sistemas informáticos, por ejemplo, la policía tiene un registro de las denuncias. Entonces, ese es un sistema, en ese caso, que es informático y que se encuentra a cargo del Ministerio del Interior. Y vemos entonces que el derecho al olvido se refiere a este tipo de información que se encuentra sistematizada en este tipo de medios, ya sea motores de búsqueda como Google, Bing, entre otros, y a su vez, o también que son sistemas informáticos, bases de datos informáticos que lo contienen, ya sean entidades públicas o también privados. Y esta información de una persona que se encuentra almacenada en esos motores de búsqueda o sistemas informáticos hayan estado por un tiempo determinado. Es decir, en principio, si digamos, una información mía acerca de mi deuda, una deuda tributaria que yo haya tenido y que se encuentre y que hayan hecho una nota de prensa o algo así, y que eso se encuentre a su vez almacenada y indexada en el internet. Entonces, cuando colocan mi nombre, automáticamente les lleva a esa información. Si es que, bueno, es una información veraz, en principio habría por un tiempo determinado, estaría, digamos, correcto que esté publicado. Sin embargo, si es que esto más adelante, durante un tiempo determinado, tampoco es, cuando se refiere a tiempo determinado, no se refiere a un número exacto de años, sino se refiere a un plazo razonable dependiendo del caso en concreto. Y si pasa el tiempo y esta información que está legítimamente publicada más adelante llega a interferir en mi desarrollo personal, en mi derecho al trabajo cuando busco el trabajo, o en mi libre desarrollo de la personalidad cuando me voy a interrelacionar con otras personas y de pronto buscan mi nombre y aparece información, entonces en ese caso me genera un perjuicio y me limita mis derechos. Es en este escenario que yo puedo pedir que en virtud de mi derecho al olvido se desindexe o se retire la información que se encuentra publicada. Eso es lo que garantiza el derecho al olvido. Garantiza que una información que en su momento fue publicada de manera legítima, sin embargo, por el transcurso del tiempo, dentro de un plazo razonable, pueda ser retirada en este caso, de los motores de búsqueda o sistemas informáticos disponibles. Tengo derecho a que se olvide esa información, que se retire, porque me afecta. No hablamos acá de cualquier tipo de información, sino la información que le afecte a la persona y que le limite sus derechos, como el libre desarrollo de personalidad, el proyecto de vida, el trabajo, entre otros. Eso es lo que en líneas generales garantiza el derecho al olvido. Y posteriormente, en una sentencia meses después, la 2839/2021 habeas data, en ese caso, si bien es cierto en el otro, en el 3041/2021, el Tribunal Constitucional hace referencia, de hecho, bueno, hace un desarrollo al alcance del alcance y contenido de este derecho, el derecho al olvido, y no lo garantiza en el sentido de que no declara fundada la demanda porque habían límites para el demandante, que ahora vamos a ver más adelante. Sin embargo, no señala así de manera tan clara como si lo hace posteriormente en la 2839/2021 habeas data, que este derecho forma parte del derecho a la autodeterminación informativa. En el otro, en el primero, dice el derecho al olvido se encuentra relacionado con el derecho a la autodeterminación informativa. Sin embargo, en el segundo dice de manera expresa que forma parte del contenido del derecho a la autodeterminación informativa, teniendo en cuenta que el derecho a la información, a la autodeterminación informativa está relacionado porque
ese derecho garantiza a la persona que ejerce el control sobre información que se encuentra en registros públicos o privados informáticos, a fin de enfrentar posibles extralimitaciones de los mismos. Entonces, vemos de esta manera, si nosotros retrocedemos hacia atrás, hacia lo inicial que les comentaba, que hay distintas formas de reconocimiento de los derechos. El derecho al olvido está reconocido a nivel interpretativo como un derecho que forma parte de otro derecho fundamental. ¿Por qué a veces hace esto el tribunal? Una de las razones por las que el Tribunal Constitucional trata de no incorporar más derechos a partir del artículo 3 de la Constitución es que es porque busca la seguridad jurídica. Eso lo ha dicho, ha señalado que para reconocer un derecho nuevo, primero hay que ver si es que calza en uno de los derechos ya reconocidos, ya sea de manera expresa o de manera interpretativa. Si calza, entonces ya no hay necesidad de reconocerlo como un derecho adicional a partir del artículo 3, sino como un derecho que forma parte de otro derecho fundamental. A nivel macro continúan los mismos derechos y ese nuevo derecho sería parte de ese derecho, que es precisamente lo que ha sucedido en este caso. En virtud del principio de seguridad jurídica, es que no se ha querido reconocerle al derecho al olvido a partir del artículo 3 de la Constitución como nuevo derecho fundamental, sino como un derecho que forma parte de otro derecho fundamental. Antes de pasar a analizar, a examinar el contenido ya de manera más específica del derecho al olvido, considero que es necesario tener en consideración o en todo caso pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un derecho sea un derecho fundamental? ¿Qué es lo que, porque ustedes van a ver más derechos que así han sido reconocidos por el tribunal, qué es lo que ese atributo, ese conjunto de facultades legitima que finalmente se le reconozca como un derecho? ¿Por qué no sería en todo caso una de las facultades de un derecho fundamental? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un derecho sea fundamental? Creo que no sé si ya lo han analizado con el profesor anteriormente, pero esa creo que es una de las preguntas claves de cuando hablamos acerca de los derechos reconocidos los derechos reconocidos por el tribunal y también, sobre todo, los derechos que no se encuentran taxativamente, ¿no? Ahí creo que ya en los derechos reconocidos taxativamente estaríamos hablando del principio de soberanía del pueblo, o sea, el legislador incorpora, el constituyente incorpora en la Constitución los derechos, entonces ahí su fuente es el principio de soberanía popular, pero cuando hablamos de reconocimiento de los derechos que no se encuentran reconocidos de manera expresa en la Constitución, hablamos pues que el tribunal lo hace, pero lo que se señala es en virtud del principio de dignidad, por ejemplo, es que reconoce otros derechos fundamentales, ya sea a nivel interpretativo por la cuarta disposición final y transitoria, o por el artículo 3 o como derecho parte de otro derecho fundamental. En la doctrina hay, digamos, distintas posturas de lo que consideran que un derecho, qué es lo que hace que un derecho sea un derecho fundamental. Si es que preguntamos, pues van a encontrar probablemente distintos elementos mínimos que se pueden considerar. Digamos, uno de ellos que he visto en todo caso es el que plantea el profesor Borowski, que señala que lo que hace que un derecho sea un derecho fundamental es uno que tiene que ver con que el reconocimiento de este derecho, primero, que no contradiga al ordenamiento jurídico. No, es decir, este derecho que se reconozca se encuentra en armonía con los derechos o con el ordenamiento jurídico, con la regulación que existe. Eso es lo que hace que, digamos, una de las características, ¿no? Que sea que este derecho no contravenga lo que ya se encuentra garantizado en el ordenamiento jurídico. Lo otro, que tenga esa eficacia social, es decir, no voy a garantizar un derecho o reconocer un derecho
que finalmente no va a tener eficacia, que no va a ser gozado por la población, por las personas que se encuentran, ¿no? En ese caso, dentro de la competencia y todo del territorio nacional. Entonces, tiene que ser un derecho que efectivamente va a ser gozado, y de esa manera van a haber personas que van a tanto ejercerlos, gozarlos, como también exigir su cumplimiento. Entonces, esa eficacia social es otro de los elementos que se requieren para poder incorporar un derecho en el ordenamiento jurídico. Y otro se refiere a que tenga como uno de que su finalidad de ese derecho que se reconozca esté basado en la justicia. Y a la justicia él lo relaciona con el principio de dignidad. O sea, que tenga un fundamento basado en la dignidad y en criterios de justicia. Este profesor señala que estos son los tres elementos que son necesarios para considerar que un derecho puede ser un derecho fundamental. En virtud de esto, podríamos analizar, digamos, los derechos tecnológicos, los nuevos derechos que actualmente se pretende garantizar. Un ejemplo chiquito, por ejemplo, podría ser si podríamos garantizar el derecho, digamos, a un árbol. Podría tener un derecho a la vida, o un animal podría tener derecho también este animal si tenemos en cuenta que uno de los elementos es este principio de dignidad. El principio de dignidad es de la persona, artículo 1 de la Constitución, y bueno, es un principio y valor del ordenamiento jurídico. Entonces, un animal no podría ser, no podría existir un derecho de los animales, porque no tendría este elemento que está relacionado con el principio de dignidad y la justicia, que se requeriría para que se reconozca un nuevo derecho fundamental. Y así, en líneas generales, eso es lo que podría en todo caso añadir a este marco general de lo que de lo que ahora vamos a abordar. Siguiente diapositiva, por favor. Rodrigo, ya, ok. Entonces vamos con uno de los primeros elementos del derecho al olvido. Como les decía, el derecho al olvido básicamente garantiza que la información que se encuentra de nosotros, que se encuentra indexada, que se encuentra en la web, esa información que en su momento fue legítimamente publicada, con el paso del tiempo ya pueda ser retirada. Hay límites que ahora vamos a ver. Entonces, ¿a quién se garantiza con este derecho? A toda persona, pero solo una persona natural o también una persona jurídica. En realidad es ambas, tanto personas naturales como personas jurídicas, porque la información en general que puede estar publicada en la web puede ser tanto de personas naturales como de empresas. Entonces, en cualquiera de los casos, sí, ya. Entonces, en cualquiera de los casos, también podríamos estar hablando de sujetos que se encuentran perjudicados cuando por el paso del tiempo su información continúe en la web. Entonces, lo primero que en este caso tendríamos que tener en cuenta es que cuando se refiere a quién es el titular del derecho al olvido, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Y otro punto es, la información puede ser publicada, ok, cuando hablamos de que este derecho garantiza que la información sea retirada, esta información ha podido ser publicada por un periodista o incluso por mí también, o sea, por el titular del derecho. Y cuando ha sido publicada por terceros, ha sido de lo que se ve en la práctica, cuando uno examina, digamos, las distintas decisiones a nivel comparado y también en la doctrina, vemos que la información que puede ser publicada, en el caso de los terceros, puede ser información redactada por terceros, como les comentaba, periodistas, o también puede ser, digamos, no redactada por ellos, pero sí indexada, y que finalmente en esos motores de búsqueda al colocar el nombre de la persona, les deriva a la información publicada por terceros, como les comentaba, periodistas, un ejemplo de ellos.
Y en este tipo de terceros me refiero a los motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Entonces, ¿quiénes pueden, esta información a la que se refiere, que va a ser finalmente objeto de garantía del derecho de olvido, va a ser tanto la información publicada por la persona como publicada por terceros, ya sea, digamos, un periodista o una persona que redacta la información sobre el titular, o también la información que se encuentra indexada en esos motores de búsqueda de esas bases de datos, sistemas de indexación como Google, Bing, Yahoo, entre otros. Y ahora, esta información que va a ser garantizada al titular del derecho no va a ser una información trivial, sino una información que causa efectos nocivos en la persona. Han existido casos, por ejemplo, un caso que en alguna oportunidad sucedió en México era de una persona que tenía denuncias por corrupción y que se encontraba esa información en la web en México. Entonces, lo que él solicitaba era que se retire esa información porque ya había pasado el tiempo y le generaba perjuicio. Entonces, en ese caso, lo que dijo, bueno, en principio cuestionable, pero lo que dijo el órgano jurisdiccional de México era que esa información que se encontraba colocada, indexada acerca de delitos de corrupción que habría cometido la persona, debía ser retirada, porque en ese caso la parte demandada no había justificado por qué razón esa información se encontraba publicada o cómo así le causaba daños o le era lesivo a la persona. Es cuestionable, pero es importante tener en consideración que uno de los elementos para garantizar el derecho al olvido es que la información que se encuentre indexada o publicada le cause perjuicio a la persona. A ver, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los obligados pueden ser tanto el poder público o como también terceros, los terceros responsables, personas privadas. En el caso del poder público podemos encontrar, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que tiene en su sistema, en su base de datos, tiene información acerca de las denuncias, por ejemplo. Hubo un caso, más adelante lo vamos a ver, pero en líneas generales, y acá también sucede, ¿no? Sucede el cuestionamiento, ¿no? Si es que, digamos, la información que se encuentra publicada, no hablamos de indexaciones, como en el caso de los sujetos particulares, se refiere a Google, no, sino información que se encuentra depositada en entidades públicas. En estos casos hay autores que consideran que la información que se encuentra como parte de una base de datos no sería objeto de garantía del derecho al olvido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reconocido como parte del derecho al olvido la información que se encuentra depositada, por ejemplo, en el sistema de denuncias de la policía, que forma parte del Ministerio del Interior. Entonces, vemos ahí una postura con respecto a lo que garantiza el derecho al olvido por parte de, en ese caso, del Tribunal Constitucional. En cuanto, entonces, y en los poderes públicos se refiere ministerios, por ejemplo, el Poder Judicial que tiene en la web, tiene los, eh, los datos, ¿no? de las personas acerca de los procesos que han tenido que se encuentran ya finalizados, esos también podrían, esa información es en todo caso que es una información que forma parte de la base de datos del poder, en ese caso del Poder Judicial o de los órganos jurisdiccionales. Y a su vez también vemos en el caso de los particulares que en general se refiere, y hay la mayoría de los casos en los que se trata de garantizar o se busca garantizar el derecho al olvido, es en los casos de los motores de búsqueda como Google.
De hecho, el primer caso en el que se garantiza el derecho al olvido es un caso que se resolvió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Costeja. En ese caso, una persona que había tenido un proceso, se había rematado sus bienes porque tenía deudas con la seguridad social. Entonces, esta información estaba publicada en la web y con el paso, y era una información legítima, una información que en realidad sí sucedió. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta persona veía que esa información, cualquiera que colocaba su nombre, automáticamente salía esto, ¿no? De que esa persona había tenido bienes rematados. Entonces, en ese caso, consideraba que eso le afectaba su proyecto de vida. Es como un estigma que se le colocaba para desarrollarse en otras situaciones y, en el trabajo, de acuerdo a lo que se había proyectado realizar. Entonces, en ese caso, él solicita que se retire esa información y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordena que se retire esa información porque veía que en ese caso le afectaba y le restringía la posibilidad de ejercer sus otros derechos, esta información, y que era una información que no tenía, no era de relevancia pública, digamos, era una información privada de este señor. Y vemos entonces en ese caso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantiza a esta persona que se retire esa información que se encontraba publicada en ese caso, que se encontraba indexada en Google. Ordena a Google que desindexe esa información. Es decir, cuando una persona quiera buscar la información sobre él y coloque su nombre, no va a aparecer, no aparecerá el resultado de que sus bienes fueron rematados por un tema de deudas de la seguridad social. Sin embargo, vemos también, y de hecho, en esta línea es que a nivel en general los tribunales constitucionales o los respectivos tribunales han venido garantizando el derecho al olvido en el sentido de que garantizan cuando se trata de información que se encuentra indexada en esas páginas como Google, Yahoo, entre otros. Pero también cabe resaltar que, por ejemplo, la Corte Federal de Brasil, en su momento, en el caso María de Grazia Succe, también contra Google, solicitó que se retire una información de esta persona, de esta señora. Y lo que dijo la Corte Federal de Brasil es que esta información en realidad o sea, Google era una empresa, pero que era una empresa que había indexado los datos, pero que en realidad no afectaba el derecho de la persona. Era un simple intermediario. Vemos que es una postura distinta, ¿no? Porque en el otro caso, en el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que sí afecta. Google puede afectar con este sistema de búsqueda que tiene. Sin embargo, en la Corte Federal de Brasil, que no señala que no afectaría, es solo un intermediario. En todo caso, lo que en líneas generales tendríamos que observar y advertir, y que incluso el Tribunal Constitucional ha señalado, cuando analizó el caso a Arévalo, que ahora lo vamos a ver, pero en el que por primera vez hace referencia y determina el contenido del derecho al olvido, vemos que sí consideran, y el Tribunal Constitucional peruano también, que Google podría afectar el derecho de la persona, el derecho derechos, en tanto que es un motor de búsqueda y al ingresar la información va a automáticamente enviar a la información que pues que si bien fue publicada legítimamente en su momento, sin embargo, con el paso del tiempo empieza a vulnerar derechos fundamentales o a restringir en todo caso. No deja que se ejerza libremente otros derechos como el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Entonces, pese a las dos posturas, en conclusión, una es la que incluso nuestro Tribunal Constitucional tiene claro, ¿no? Que se refiere a que Google sí podría, ese motor en general los motores de búsqueda sí podrían vulnerar derechos. Y también cuando nos referimos al particular, se refiere a una persona que publica o almacena la información.
publica como por ejemplo el diario La República puede publicar una información sobre, digamos, la campaña publicitaria de una persona que estuvo, que hubo inversión de parte de personas vinculadas con el narcotráfico, digamos un ejemplo. Entonces son personas que también elaboran la información y también personas jurídicas que almacenan información, como por ejemplo, bueno, que indexan la información, como en el caso de Google, o incluso, bueno, en ese caso en particular se refiere en general, en líneas generales a eso, ¿no? También podríamos hablar acá de, por ejemplo, Infocorp también podría ser, en ese caso, una persona jurídica que almacena información relacionada con las deudas crediticias. También estaríamos hablando de este tipo de personas como los obligados a finalmente, en un momento determinado, garantizar el derecho al olvido. Uno de los puntos que surgen para el debate tiene que ver con la territorialidad, es decir, ¿a quién se le va a demandar? Ok, está claro que el derecho al olvido garantiza este derecho, garantiza que la información nuestra, que se encuentra legítimamente publicada por el paso del tiempo, sea retirada. Pero esta información que está publicada, en el caso, digamos, de los motores de búsqueda, de Google, ¿podríamos nosotros demandar a Google? Lo que se observa es que, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, sí podríamos nosotros demandar a Google. En este caso, Google tiene su sede en el Perú. Claro que no es su sede principal, pero sí tiene una de sus sedes. Entonces, cuando se publica la información, una información y que pasa por este sistema de indexación y todo eso, de una empresa, de una persona jurídica que está, digamos, que tiene esta facultad, este poder, ¿no? Para hacer que se publique la información desde el territorio peruano y además me vulnera el derecho de la persona en el territorio peruano. Entonces, en virtud del artículo 44 de la Constitución, podríamos nosotros exigir que una persona acuda a los órganos jurisdiccionales determinados para solicitar que se le garantice el derecho al olvido. Como en el artículo 44 se señala que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en esta jurisdicción territorial del Estado peruano. Entonces, en virtud de ello, podríamos nosotros exigir que demandar en este caso a Google, que tiene su sede, una de sus sedes, no la principal, pero una de sus sedes en Lima, y exigirle que retire la información que se encuentra indexada en ese sistema de base de datos de esta persona jurídica. Entonces, cuando hablamos de obligados a garantizar el derecho, hablamos del Estado, entendido como los poderes públicos, órganos jurisdiccionales, ministerios, entre otros, y también en el caso de los particulares, estamos hablando los particulares que publican la información o particulares que son motores de búsqueda que indexan la información, que permiten con sus bases, sus motores de búsqueda llegar a esa información y bueno, y finalmente, no importa que este particular no tenga su sede principal en el territorio peruano, sin embargo, sí podría exigirse la garantía de este derecho en virtud de ese artículo 44 de la Constitución, a través del cual se exige o el Estado tiene la obligación de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, gracias. En cuanto al objeto de garantía del derecho al olvido, vemos que se refiere, como les señalaba, a varios aspectos, información que se encuentra almacenada o indexada en motores de búsqueda o bases de datos informáticos. ¿Y qué tipo de información vamos a encontrar? Como ejemplos tenemos el historial crediticio en el caso de Infocorp
o las condenas cumplidas en el caso de los sistemas de información en las páginas de los órganos que administran justicia, como el Poder Judicial. Luego tenemos a información que se encuentra publicada en la web. Por ejemplo, el diario El Comercio tiene su página web y ahí publica la información o los distintos diarios y también páginas web personales de personas, de sujetos que en ellas suben información acerca de distintos temas y entre ellos información que puede estar vinculada con personas que luego quieren que se retire su información en virtud del derecho al olvido. Y también se refiere, claro, a estos motores de búsqueda como Google, Yahoo, entre otros. Eso es en líneas generales donde podemos ver que este derecho al olvido podría ser, en este caso, podría ser exigible, podría garantizarse. Ejemplos, que pueden haber también más, ¿no? Eso es así, y de hecho es la práctica común de lo que se observa, que es en estos casos sin excluir otros que también pueden existir. Sin embargo, este derecho al olvido tiene límites, no es un derecho absoluto. Y uno de los límites es el interés o la relevancia pública. El Tribunal Constitucional, en este caso que les comenté, el caso Miguel Arévalo, el 3041-2021, analiza límites relacionados con la libertad de información, con el tráfico ilícito de drogas y con el terrorismo de una información de una persona. A ver, les voy a un poco comentar para ver cómo es que se aplica este límite del derecho al olvido. Estos límites son varios en este caso. En el caso Miguel Arévalo, una persona un político, bueno, una persona que había sido, que tenía procesos incluso archivados por estar vinculada con el narcotráfico, con el tráfico ilícito de drogas, que formaba parte de un cártel que transportaba drogas a nivel internacional y todo ello, y que él era el titular de ese cártel. También había información acerca de que con esta actividad ilícita del tráfico ilícito de drogas, también financiaba o se hacía trabajaba, comercializaba con remanentes de terroristas que se encontraban en el Brain. Entonces vemos que era una información que estaba relacionada con también actos vinculados con el terrorismo, con los terroristas. Y a su vez también había información que señalaba que ese señor había financiado la campaña electoral de tanto un gobernador regional en la selva como también de una candidata presidencial que era Keiko Fujimori. Entonces, en ese caso, había información relacionada con él, información acerca de los procesos que habían sido en algunos casos archivados, en otros en proceso, pero hacían referencia a esos hechos noticiosos. No era información creada, sino información que había recopilado y que daban cuenta los diarios La República, El Comercio, Hildebrand, El Búho, como 10 o 15 diarios, tanto y sobre todo que se encontraban estos diarios en la web. Y cuando uno colocaba el nombre de este señor en la página, en el motor de búsqueda de Google, con este nombre se conllevaba a estas distintas páginas de los diarios. Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional, y bueno, este señor acude ante el órgano jurisdiccional, que eh, primero es el juzgado respectivo, luego la sala, y luego, a ver, perdón un ratito, por favor. Ya, ok, disculpen. Ya, entonces, esta información, este caso llega al Tribunal Constitucional, fue denegado en primera y en segunda instancia, y cuando llega ante el tribunal, se solicita que se retire esta información. El Tribunal Constitucional es, en este caso, la 3041-2021 habeas data, es el primer caso en el que de manera así específica y directa señala el tribunal
que acá se trata de que el demandante está solicitando que se garantice su derecho al olvido. Y como les comentaba anteriormente, señala que ese derecho garantiza el retiro de una información de una persona, un titular que haya estado publicada durante un tiempo determinado y que le perjudique con el paso del tiempo. Entonces, en ese caso, hace esa delimitación del contenido de este derecho. Sin embargo, a su vez, analiza, dependiendo del caso, en este caso en concreto, analiza los elementos eh, adicionales, ¿no? O sea, ¿qué información era la que se quería retirar? Y advierte al tribunal que se trataba de una información que en el ejercicio del derecho a la libertad de información estaba publicada y recogía hechos noticiosos, casos que habían sucedido, informaciones, investigaciones fiscales que habían existido. Y advierte que estaba relacionada con el tráfico ilícito de drogas. Y el artículo 8 de la Constitución señala que el Estado combate el tráfico ilícito de drogas. También advierte que se trataban de actos que habían estado vinculadas también con el terrorismo, Y el Tribunal Constitucional en la sentencia 10/2002 PI y adicionales señaló que que el terrorismo era una actividad que mellaba en un grado elevado la dignidad de las personas y que atentaba contra el sistema democrático, contra un Estado democrático, y que vulneraba con estos actos otros múltiples derechos fundamentales. Entonces, no era cualquier tipo de delito o lo que señalaba, lo que contenía esta información que el demandante quería que se retire, sino era una información que tenía que ver con el principio de dignidad, con este interés público de la sociedad para conocer, que tenía que ver con una obligación contenida en la Constitución de manera expresa que tenía el Estado, que era combatir el tráfico ilícito de drogas y que también tenía relevancia pública. Y a su vez, este señor decía, no, que esta información era degradante, que mellaba en su honor, pero se veía, y en su imagen. Sin embargo, se veía que era una información que daba a conocer, no se le insultaba, no habían términos que podrían ser, en este caso, que podrían mellar su dignidad. Era información, se señalaba que tal señor hacía y estaba vinculado con tal hecho, con tal información, con tal actividad. Entonces, en esas circunstancias es que el Tribunal Constitucional advierte que en el derecho al olvido tenía límites. Uno de ellos era esta obligación del Estado, en este caso del tráfico ilícito de drogas, de combatir el tráfico ilícito de drogas como obligación. También cuando se trataba de información relacionada con el terrorismo, también era un límite, no se podía garantizar el retiro de esa información porque era de interés público y también, claro, este señor señalaba ok, había sido esa información en su momento, el demandante señalaba que si bien había sido parte del derecho a la libertad de información, sin embargo debería ser retirada. Y el tribunal señala que en este caso el derecho a la información garantiza que haya una información veraz y la información veraz se refiere a una información que no cree, sino que sea en función a hechos noticiosos como en realidad había sucedido en ese caso. En ese caso, habían denuncias, habían procesos fiscales, incluso archivados. Y el tribunal incluso dice, incluso cuando se trata de procesos archivados, eso no quita que posteriormente pueda volverse a reabrir, en tanto que se trata de información que sí tiene relevancia pública por tratarse de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, y a su vez también era información relacionada con esta actividad de haber financiado a políticos. Entonces también tenía que ver con el principio democrático, porque la persona que vaya a elegir a sus representantes tenía derecho de saber quiénes son sus financistas. Entonces vemos que ahí también hay un límite para eliminar esta información que esté relacionada con estos temas. Vemos así que el tribunal en ese caso advierte cuáles son los límites y de esa manera declara infundada la demanda.
Entonces, esos son los límites. Hubo un caso que se presentó en este caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el señor Salvatore Mann. Era un señor que había en su momento, había formado parte, era administrador de una sociedad, pero una sociedad que luego se declaró en quiebra y producto de eso fue sometida a concurso público. O sea, digamos, demostraría en todo caso que esta persona tenía no tuvo un buen manejo de la administración y esta información se encontraba publicada en la web. ¿Qué sucede? Que este señor solicita que se le garantice su derecho al olvido porque estaba, digamos, cuando él quería vender, ya con otra empresa quería hacer vender sus productos en el sector inmobiliario, querría vender eh, departamentos, entre otros inmuebles. La persona que compraba, quería comprarle, cuando colocaba su nombre, aparecía que había sido administrador de una empresa que se había declarado en quiebra. Y él señalaba que esto vulneraba su derecho, en ese caso, al trabajo, y por lo tanto solicitaba que se retire su información. Sin embargo, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, ok, es cierto, tienes tu derecho, vemos que sí se está afectando, se está interviniendo en tu derecho al trabajo. Sin embargo, es información relevante porque una persona que va a comprar un departamento, que va a comprar inmuebles, que va a hacer uso de su derecho de propiedad, por ejemplo, tiene derecho a saber con quién está negociando. Y por esa razón es que en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no garantizó el derecho de este señor, el derecho al olvido, en tanto que ahí determinó que había un límite, el derecho de la propiedad de las personas con quienes este señor quería comercializar. Claro, en este caso este señor señalaba que interfería esta información que estaba publicada y que en su momento sí fue, que era cierto, pero que ya muchos años después le afectaba sus transacciones, la venta de inmuebles. Entonces, en específico, lo que dice el tribunal se pronuncia sobre esta causa. Luego tenemos, ¿qué es lo que garantiza? Bueno, en líneas generales, como les señalaba, el historial crediticio, si es que hay información que se encuentra publicada, por ejemplo, en Infocorp, en ese caso garantiza que se retire, cuando se trata de condenas cumplidas o información en páginas web, como les comenté en un inicio. Vemos acá el caso, por ejemplo, del señor Costeja versus Google Spain, que es un caso que ya un poco les señalé anteriormente, en el que este señor tenía deudas con la Seguridad Social y tenía sus propiedades que fueron rematadas para de esa manera pagar esa deuda. Fueron rematadas por la Administración Judicial y ese señor decía que era cierta su información, pero con el paso del tiempo ya no le permitía, era como un estigma para él y no le permitía ejercer sus derechos, ejercer su vida conforme a su proyecto de vida. Y es en ese sentido que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advierte que en efecto se vulneraba su derecho al libre desarrollo de personalidad y se refería a un caso específico de él que tenía que ver con la deuda de este señor, la deuda que tuvo ante la Seguridad Social. Entonces, en tanto que no era, digamos, una información que sea de interés o relevancia pública, es que ordenó que se garantice su derecho. Entonces, vemos ahí que se garantiza, en este caso, su derecho al olvido relacionado con su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Vemos otro caso también, ese es el segundo caso en el que el Tribunal Constitucional peruano analiza y señala de manera categórica que el derecho al olvido forma parte del derecho a la autodeterminación informativa. En ese caso, como también les comenté, o sea, es una persona, en la sentencia 2839/2021 habeas data, una persona que había sido en su momento denunciada y que estaba esta denuncia y que a su vez había sido archivada, que se encontraba en el sistema de la base de datos del sistema de denuncias de la policía y que por lo tanto formaba parte de la base de datos del Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior señalaba que era una información, es cierto, pero que no generaba antecedentes penales. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que en este caso, bueno, se trataba de una información que ya incluso había sido archivada. Ya esa información ya no cumplía con su fin, porque era una información, pero digamos, no era una información sobre un acto que él había en su momento que se habría, que se analizó, que se evaluó a nivel penal, pero que fue archivado sobre una denuncia que habría cometido él, pero que no tenía relevancia pública. Y a su vez, esta información, como era, formaba parte de sus antecedentes policiales, le impedía a ejercer, digamos, cuando buscaba trabajo, no le contrataban porque esta información estaba contenida en sus antecedentes. Y es por esta razón que el tribunal dice que en ese caso se afectó el derecho al trabajo del demandante y solicitó que el Ministerio del Interior elimine, que encripta esa información, porque era una información archivada, que no, que ya había cumplido con su fin en todo caso, y que no tenía que ser compartida para que terceros, empresas, donde pueda buscar trabajo este señor, tengan que conocer tanto básicamente por el hecho de que había sido, ya había cumplido con su fin y no tenía mucho sentido de que esté por un tiempo prolongado en este sistema de la policía. Y era porque en este caso había sido archivado el caso, ¿no? El proceso, la investigación penal. Entonces, en líneas generales, vemos que el derecho al olvido tiene tanto, garantiza derechos, el derecho al olvido en conexión con otros derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, a la intimidad también podría ser, y a su vez tiene límites como el interés y la relevancia pública, ya sea por el derecho de propiedad, el derecho a a la libertad de información, y entre otros, como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los que puedan existir. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Astrid, por la explicación. Tenemos un par de preguntas, no sé si habría tiempo. A ver, sí, ¿Sí? normal. Bien. Una primera pregunta que nos han dejado en el chat. Igual invito a las personas que quieran realizar preguntas a poder alzar la mano o ponerlas en el chat. Ya, una primera pregunta es, ¿el derecho al olvido puede entrar en conflicto con la libertad de expresión e información al punto de lesionar dichos derechos fundamentales que tienen reconocimiento expreso desde siempre? Claro, ahí habría que también hacer una precisión. Cuando en la pregunta dice que han tenido derechos desde siempre, entiendo que quiere ir por el hecho de que podríamos hablar de un derecho, una diferencia entre los derechos que han sido reconocidos desde siempre y un derecho nuevo que ha sido reconocido hace 1 o 2 años. Es tangencial a la pregunta principal que me haces, pero acá habría que tener en cuenta que ya sea reconocido en la Constitución del 93 o en la del 79, o un derecho reconocido interpretativamente hace 2 años o un año, finalmente, al ser un derecho fundamental, todos tienen no hay jerarquía de derechos y todos van a ser finalmente, se fundamentan en principios como la dignidad, entre otros, y por lo tanto no hay diferencia. Entonces, por ahí que esa precisión tendría que tomarlo con pinzas, ¿no? Ahora, con respecto a lo otro, si es que el derecho al olvido, si podría afectar el derecho a la libertad de expresión, acá, como les comenté, sí hay límites en el derecho al olvido, sobre todo cuando se trata del derecho, por ejemplo, en el caso de la información, que sea una información veraz y que tiene que ver con una información que sea de relevancia, de interés público. En ese caso, en principio, analizando caso por caso, pero en principio, el derecho al olvido cedería frente a este interés público en el que se basa esa información, esta libertad de información. Y en el caso de la libertad de expresión, habría que ver, por ejemplo, dentro de sus límites, si hablamos de una información que una expresión que vaya a ser, si bien es cierto, recoja un hecho noticioso, como fuere, pero que finalmente es un insulto, entonces en ese caso esa información sí debe ser retirada porque es un insulto.
digamos, ahí habría que también ver, ¿no? Pero en principio, el límite, uno de los límites, y que el Tribunal Constitucional lo ha abordado, el peruano, uno de los límites del derecho al olvido sería el derecho a la libertad de información y expresión. Eso y, ¿qué más? Bueno, eso básicamente sería, esa sería la respuesta. Gracias. Tenemos una segunda pregunta que es, plantea un caso hipotético. Ujú. Bueno, este es a ver, dice, soy dueño de un taller industrial que contamina y este taller, la persona que es dueño del taller es sancionada evidenciando que se variaba el RUC y cometió una serie de irregularidades. En ese proceso se hizo público el caso por medios de prensa del distrito. ¿Esto puede ser un límite al derecho al olvido? Una empresa que, ¿qué cosa hacía? ¿Cuál fue el Sí, hecho en el proceso? es una empresa, es un taller industrial que Ya, contamina. el medio Y a la ambiente, hora que es sancionado, se evidencia que esta empresa variaba el RUC, cometió una serie de irregularidades este producto y en de ese eso. proceso se hizo público el caso por medios de prensa. Eh, entiendo que la pregunta va sobre todo también a cuando hay estas notas de prensa de delitos que no tienen que ver con funcionarios públicos, pero sino con personas o empresas y que finalmente se crea como estos juicios paralelos, ¿no? Pregunta si puede ser un límite el derecho al olvido. Claro, en principio sí podría ser, porque se trata de finalmente el derecho al medio ambiente, derechos difusos y obviamente el incumplimiento de reglas a nivel ambiental que se habrían estado vulnerando, incumpliendo, omitiendo. Entonces, sí sería de relevancia pública, sería un límite. Igual, cada caso en concreto siempre hay que tratar de analizar. Otra cosita que en todo caso quisiera también comentarles es que en la doctrina, cuando se trata de, y bueno, es en general, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de los derechos fundamentales, cuando se va a determinar cuál es el límite de un derecho, se utilizan distintos métodos, el test de proporcionalidad, la delimitación del contenido del derecho, entre otros. En el caso del Tribunal Constitucional, el primer caso, Miguel Arévalo, lo que hace el Tribunal Constitucional es utilizar el método, no el test de proporcionalidad, sino el de la delimitación del contenido del derecho. Y en ese caso determina, ok, ¿cuál es el contenido del derecho al olvido? ¿Y cuál es el contenido del derecho a la libertad de información? Y luego las obligaciones que el Estado tiene ya sea a nivel interpretativo, a nivel de sentencias del tribunal o a su vez también por disposiciones constitucionales, como el tráfico ilícito de drogas, la obligación de eliminar. Entonces, todo esto delimita este contenido como de relevancia pública y de esa manera señala que esto no va a ser, cuando se trate de información relacionada con estos temas, no va a ser, no se va a garantizar el derecho al olvido. O sea, es una delimitación del contenido de derecho. A lo que quiero llegar es que no, cuando se va a analizar caso por caso, no va a ser la única técnica. También podría utilizar el test de proporcionalidad, por si acaso. Ya. Ok, creo que no hay más preguntas en el chat. Sí, una pregunta que me surgió, por lo menos en medio de las exposiciones. Ujú. Hay casos en los cuales entiendo que el derecho al olvido parte de que hay una información que es legítima, que está comprobada. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, digamos, esta información no se obtiene de la forma oficial? Digamos, es un informe, es una denuncia u otro documento que está en poder del Estado, pero que se ha obtenido de otra forma. O en todo caso es, digamos, una denuncia que no está siendo formalizada, sino que es una denuncia simplemente que se hace por medios. Esa información que finalmente es difundida o está, digamos, en los bancos de Internet o en otros medios, ¿se le puede aplicar el derecho al olvido vía vías data o se iría de repente a un supuesto de afectación al honor y buena reputación por amparo? Porque sí es una duda que a Claro, veces hay, ¿no? Si se aplica solamente a información que tiene un respaldo o se puede aplicar también a estas informaciones que a veces son solamente denuncias mediáticas digamos, a veces calumnias que se pueden hacer en medios, ¿no? claro. Por ejemplo, en esos casos, el tribunal no ha dicho expresamente, no ha dicho, ¿no? En esos casos sí o no, pero lo que se observa, por ejemplo,
En el caso, en el segundo caso que les comenté de esta persona que tenía su denuncia y que se encontraba en la base de datos de denuncia, del sistema de denuncias de la policía, el tribunal señala, claro, o sea, uno de los elementos a tener en cuenta es el transcurso del tiempo, que esté esta información por un tiempo determinado. No dice años, pero sí un tiempo determinado. Y el tribunal lo que ahí dice es que esta información haya cumplido con su fin. En ese caso específico se trataba de una denuncia que ya estaba archivada. Entonces, el tribunal dice que sí, ya habría cumplido con su fin, ya se investigó a nivel interno, en todo caso, debería de encriptarse esa información, pero no tendría que ya salir y que terceras empresas, terceros, lo conozcan. Entonces, mucho importa si ha cumplido con su fin. Si se trata digamos, denuncias en proceso, no habría cumplido con su fin, teniendo en cuenta este razonamiento del tribunal, aunque no lo ha dicho de manera expresa, pero se podría señalar o considerar este criterio de que cumpla esta información con su fin. Y cuando se trata de información que ha sido obtenida de manera ilícita, habría que ver si es que esta información forma parte del derecho a la libertad de información. Hay información que sí, que es filtrada y que finalmente se encuentra en poder del periodismo, ¿no? Y cuando tiene relevancia pública, ahí la forma para determinar si es que esa información es un límite para el derecho al olvido sería determinar si es que forma parte del derecho a la libertad de información de esos terceros que publican. Y con eso es que se podría llegar a finalmente a determinar si se vulnera o si se limita o no el derecho al olvido. Sí, ya nos hemos pasado un poco del tiempo que habíamos acordado. Ay, sí, yo me Eh, demoré también por temas logísticos, discúlpenme. no, no te preocupes, gracias por acompañarnos y sin duda alguna nos has hablado bastante de este derecho y sobre todo de sus inicios a también sus alcances. Agradecemos que nos hayas podido acompañar y esperamos poder tenerte en otras actividades por parte del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UCMP, de la cual eres abogada, egresada parte de la familia UCMP. Y bueno, con eso habríamos culminado el día de hoy. Nuevamente gracias y buenas tardes con todos. Gracias, gracias. Mucho gusto y bueno, ya hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.